Como dice la doctora Beato, la respuesta está en tu interior y nos mueve a ser proactivos y a hacer que las cosas sucedan para provocar los cambios necesarios que transformen positivamente nuestras vidas. Hoy, Funglode y el Centro de Productividad y Bienestar presentan el conversatorio Escribir para Sanar, en el marco de la puesta en circulación de la segunda edición de la obra Querida Marta. Una obra que alumbra el pensamiento de las personas en materia de familia, trabajo, relaciones de parejas, dificultades emocionales a partir precisamente de las vivencias reales que surgen del afecto entre el maestro y sus alumnos, en este caso, entre lectores y su terapeuta. Una obra que además de constituirse en un legado documental, psicológico, se consigna como una herramienta para el desarrollo personal del individuo en momentos de tantas necesidades afectivas y carencias emocionales. Una especie de guía para las personas que le temen visitar a un psicólogo en momentos de crisis. El conversatorio Escribir para Sanar justamente se propone ilustrar los beneficios de la escritura como un recurso terapéutico, como una herramienta educativa que además, desde la perspectiva de la programación neurolingüista, una valoración importante como instrumento terapéutico de curación. Desde Funglode es nuestro interés, y en esta ocasión en una estrategia conjugada, de impulsar el crecimiento personal e intelectual del individuo, tomando siempre en consideración que las emociones son el impulso y el motor de nuestro accionar. Crecemos a partir de lo que somos capaces de manejar, a partir de lo que somos capaces de interiorizar, de transformar, de manera que nuestra vida depende de eso. Hoy, pues, quisiéramos darles esa cordial bienvenida de la mano de profesionales que van a estar con nosotros, ilustrándonos en torno a ese ejercicio del arte de la escritura para sanar nuestras emociones. Abrazos fraternos. Funglode se siente honrado con la presencia de cada uno de ustedes, de manera que vamos a disfrutar este encuentro de esta tarde, en el que todos, estoy segura, que vamos a crecer un poco más y a reflexionar sobre estos temas que son tan relevantes para nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Con motivo del lanzamiento del libro Querida Marta, en su primera y segunda edición, se ha organizado este conversatorio con el título Escribir para Sanar, que sirve como marco al estilo utilizado en el libro Querida Marta, en el cual se presentan cartas que expresan situaciones de familia, relaciones de pareja, vida laboral y dificultades emocionales y las respuestas de las mismas. El tema se enfocará desde diferentes perspectivas. Primero, las cartas como recurso terapéutico, la terapia epistolar. Segundo, escribir como herramienta educativa. Tercero, qué y cómo escribimos en las organizaciones. Y cuarto, escribir desde la perspectiva de la programación neurolingüística. Los profesionales que participarán son la licenciada Marta Beato, la ingeniera la ingeniera Ana Torres, el licenciado Víctor Herrera y la licenciada Grisel Beato. Para dar inicio a este conversatorio, invitaremos a la autora del libro Querida Marta. Ella es una reconocida profesional de la conducta,
pionera de la autoayuda y de programas de crecimiento y desarrollo personal para grupos y organizaciones. Es educadora, psicoterapeuta y conferencista internacional. Primera coach certificada en PCC de la ICF en República Dominicana. Tiene más de 30 años de práctica profesional. Dirige el Centro de Productividad y Bienestar. Desde 1980 ha ofrecido talleres, consultas, programas y conferencias en universidades, empresas, organismos internacionales y grupos en varios países de América Latina y en Estados Unidos. Creadora de programas de crecimiento integral ofrecidos en empresas y grupos privados. Participa con frecuencia en los medios, en la prensa escrita y en televisión como orientadora psicosocial. Es la autora del libro Querida Marta, un libro de autoayuda donde trata temas de la vida familiar, de pareja, laboral, entre otros. Producto de la gran aceptación por parte de sus lectores y el interés seguido por ellos, se promueve el crecimiento personal a través de la lectura en la segunda puesta en circulación del libro Querida Marta. Así que con el tema escribir como herramienta educativa, vamos a escuchar ahora con el tema, las cartas como recurso terapéutico, la terapia epistolar, a la licenciada Marta Beato. Gracias por estar aquí. Tal y como les decía la presentadora, estamos aquí en el marco de la presentación de la segunda edición de Querida Marta. Y entonces, antes de yo empezar a contarles un poco de qué se trata esto, vamos a hacer un ejercicio. Los que me conocen saben que así es que yo trabajo, ¿verdad? Ustedes todos recibieron una libretita cuando entraron, ¿verdad? Y claro, si el tema es escribir para sanar, ¿qué es lo que ustedes creen que tenemos que hacer? Hay que escribir. Hay que escribir. Entonces, reloj en mano, yo les voy a dar 3 minutos. Gracias. 3 minutos es muchísimo. Yo les voy a dar 3 minutos para que ustedes escriban. Desde ahora les aviso que lo que van a escribir no se va a compartir, porque una de las características de lo que vamos a hablar hoy es que hay una de las cosas más sanadoras que pudiera tener escribir es cuando tú escribes y nadie lo va a leer. Entonces lo que vamos a escribir ahora no lo van a leer. Entonces les voy a decir sobre qué van a escribir. Es opcional. Yo les voy a dar varias posibilidades y ustedes van a escribir sobre lo que les parezca. Déjenme decirles que yo mandé a hacer estos lentes especialmente para hoy. Por si no se habían dado cuenta, los mandé a hacer pequeñitos. Estaba vuelta loca porque en la óptica parece que no me lo iban a entregar. Gracias a Dios. Bueno, les voy a decir las opciones y ustedes escogen. La primera es situaciones en las que has estado pensando y preocupándote. Esa puede ser una. Otra puede ser algo que hayas soñado con frecuencia y te llama la atención. Otra puede ser algo que está afectando tu vida de una manera poco saludable. Otra puede ser algo que has estado evitando por días, meses o años. Y por último, una carta a ti mismo. Querida Marta, querida María, querida Fiora, tú mismo te escribes diciéndote cómo te ves, qué te preocupa de ti, qué te gusta de ti y qué te recomiendas. Escojan la que ustedes quieran. A partir de este momento, tenemos 3 minutos. ¡Ting! Ok, paren la escritura. No tienen que enseñarla, pero se van a presentar con la persona que está a tu lado. Si andas con gente conocida, entonces tienes que voltear la cabeza, dile quién tú eres
y dile si tú eres de lo que te gusta escribir o no te gusta escribir. Si tú eres de los que hace listas para todos o eres de los que lleva las cosas en la cabeza. Vamos, solamente cuéntales eso de ti. Primero uno, después otro y después el de atrás. Muy bien. Muy bien. Bueno, señores, los estudios demuestran que escribir es una excelente forma de sanación. Y justamente yo, después de haber conocido todo esto, puedo entender que probablemente parte del éxito que ha tenido, que tuvo la columna que yo escribía en el listín y luego el libro, tiene que ver con eso, con que es un libro que no lo escribí yo solamente. Es un libro que también lo escribieron todas las personas que me enviaron sus cartas. Se ha comprobado a través de muchos estudios el poder sanador. Más adelante les presentaré probablemente a una de las figuras más cimeras en el tema de las investigaciones sobre escribir. Pero la clave está en que se ha visto que escribir tiene una conexión, de la que les hablará Grisel cuando hable de programación neurolingüística. Hay una conexión de muchas estructuras cerebrales, de muchas estructuras mentales, que te permiten canalizar sentimientos, organizar ideas, pero más aún, hasta sanarte físicamente. En estudios que se han hecho con enfermos de cáncer y que se les ha puesto a escribir sobre lo que sienten, sobre lo que muchas veces no se atreven a decirle a la familia para no mortificarlos, sobre lo que no quieren ni pensar ellos mismos, se ha visto cómo esto impacta en su sistema inmunológico. También, cómo escribir es un excelente recurso y a muchas personas les ayuda para el insomnio. Yo particularmente tengo una clienta que cuando ella tiene un problema, ella generalmente es a las 3 de la mañana. Eso sí, la familia la quiere matar, ¿verdad? Porque es a las 3 de la mañana. Pero ella generalmente a las 3 de la mañana se levanta, escribe una carta y la carta siempre empieza, estoy muy preocupada, no puedo dormir, dice todo lo que quiere decir y después se duerme. Claro, cuando manda la carta a quienes se la manda, los que no duermen son los otros. Pero definitivamente en ella es un ejemplo real de cómo escribir realmente puede ser un recurso también para las personas que no pueden dormir. Es un recurso antiestrés, estudiado, todo con estudios. Es un recurso que baja el estrés de las personas, pero todavía más, es un recurso que permite que las personas confusas, que tienen pensamientos que le dan vuelta en la cabeza, puedan organizarse. ¿Quiénes de ustedes son de los que hacen listas? Yo soy de las que hago listas. Hijo, ¿tú no haces lista? Levanta la mano. No me hagas quedar mal, por favor. ¿Y mi nuera? ¿Ustedes hacen? Sí, ok. No, ¿quién? Levanten la mano, aunque sea mentira. Ok. Ay, tanto que ensayé con esta gente lo que tenían que hacer. Pero ¿qué va? Ustedes saben lo que pasa. Que cuando
me pasa a mí, nos pasa mucho. Cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, tengo que ir al salón, tengo que hacer, cuando tengo que llamar a fulano, pero tengo que checar al médico, tengo que hacer al dentista. Todo eso va creando un torbellino y te va haciendo perder el centro. Pero cuando tú tienes una libreta y tú anotas todo lo que vas a hacer, ya ahí empieza a organizarse el pensamiento. Y más aún, después tú empiezas a establecer prioridades. Tú dices, no, esto lo voy a dejar para después. O empiezas a enganchar cosas. Estas dos cosas las puedo hacer en el mismo momento, las puedo hacer mañana. Entonces ya ahí nosotros vamos viendo todo lo que significa escribir en nuestras vidas, con un efecto saludable y beneficioso. Bueno, en este mismo sentido, entonces, vamos a ver cómo el escribir como poder terapéutico no es solo un tema de nosotros, es un tema que lo hemos visto a muchos niveles. Los escritores, los literatos, etcétera, también en muchas ocasiones aprovechan su capacidad y escriben sobre temas que para ellos son sanadores. Por ejemplo, Isabel Allende es un buen ejemplo cuando escribió Paula. Los que leímos Paula lloramos junto con ella, porque ella fue narrando todo el proceso de enfermedad de su hija hasta que la vio partir. Y esto fue tan doloroso para ella, y ella escribió una excelente obra, y podemos ver su efecto sanador porque nosotros nos conectamos con la experiencia de Isabel Allende a través de lo que ella nos contaba. Entonces muchos autores, muchos escritores también han utilizado en momentos determinados la escritura como un elemento sanador. Viktor Frankl es otro ejemplo. Aquí tenemos a Lisette López y yo que compartimos la misma admiración, ¿verdad?, por el tema de la logoterapia, y ella trabaja mucho, a las dos nos interesa mucho. Y Viktor Frankl fue un psiquiatra, un neurólogo judío que estuvo 3 años en los campos de concentración y perdió a su esposa y perdió a toda su familia. Y cuando salió de ahí, entonces escribió sobre la vida de un prisionero, sobre el sufrimiento y sobre cómo se le puede dar sentido al sufrimiento. Y desarrolló después de ahí la logoterapia, una excelente técnica sanadora también. Y eso lo hizo a partir de escribir sobre su propio dolor. Bertrand Russell, en su autobiografía, que es preciosa, empieza, esa primera página es como un poema. Él dice, tengo 3 pasiones en la vida. Y empieza hablando de cuáles son las 3 pasiones. El amor, el conocimiento y el dolor por el sufrimiento de los demás. Entonces, este maravilloso hombre empieza entonces a describir cada una de esas 3 pasiones. ¿Por qué él anda siempre? ¿Qué significa el amor para su vida? Y cómo él anhela y valora y atesora los momentos de amor. Entonces, precioso todo lo que dice. Después habla del conocimiento, ¿verdad? Y cómo el conocimiento te abre puertas y cómo el conocimiento te permite acceder a dimensiones maravillosas. Y no tengo ni que decirle cuando empieza a hablar del sufrimiento humano y de las preguntas que él se hace y de cómo él se siente ante el sufrimiento humano. Entonces nosotros podemos ver aquí también este recurso de la escritura en autores. Pero no solamente en libros. Hay una página que me pareció interesante de Cecilia Maranca que se llama Autobiografía de una hija no reconocida. Está en Facebook. Y yo entiendo que puede haber sido sanador para ella, porque ahí ella habla y expone todo el dolor, todo lo que ha significado para ella no haber sido reconocida. Tiene muchísimos seguidores y escribe cosas interesantísimas. Yo pensé que había sacado una reflexión de ella. Si la tengo por ahí se la pongo más tarde, pero era hablando de eso, de por qué se fue el papá, por qué no le dio el apellido. O sea, todo ese dolor ella lo ha ido canalizando y ha hecho algo constructivo a través de la escritura. Y todos podemos recordar la experiencia de los mineros que estuvieron 33 días más. No, eran 33 mineros, perdón. Los 33 mineros, gracias, que estuvieron 7 meses debajo a una gran profundidad. Y Víctor Segovia dice, escribí para no morirme.
Escribí y eso me permitió, eso me mantuvo con vida. Escribí y eso me permitió vivir en esa incertidumbre. Entonces es interesante porque es un minero y toda la familia y los hermanos había que ver esas entrevistas diciendo, pero nosotros no sabíamos que él escribía. Pero él nunca había demostrado interés por la escritura. Interesante cómo esa sabiduría interior lo guió. Y él fue llevando anotaciones de lo que vivía mientras estaba en esas profundidades, pensando en su familia, en si iban a poder salir de ahí, en todo lo que pasaba. Y eso lo mantuvo con cordura y le permitió sobrevivir. Entonces son todos ejemplos de cómo escribir puede ser un recurso sanador. Pero desde el punto de vista científico, a quien tenemos que darle el primer lugar es al doctor James Pennebaker. Él ya tiene 30 años estudiando, investigando sobre la escritura narrativa, la escritura, donde se expresan emociones. Él tiene unos libros muy interesantes, Escribir para sanar. Tiene varios libros. Ay, déjame ver si tengo aquí los libros, sí. Tengo varios, algunos de sus libros. Lamentablemente no están en español, pero es un lenguaje que podemos entender y no es tan técnico, o sea que se los recomiendo. Entonces él va hablando ahí de sus investigaciones. Miren, él es una investigación interesantísima con estudiantes de la universidad, tiene 30 años y ha hecho investigaciones, vive en eso, demostrando hasta con grupos. Este grupo escribe sobre sus problemas, este grupo escribe sobre lo que quiera, este grupo escribe sobre sus sentimientos. Y entonces va llevando estadísticas y los grupos que escriben sobre sus problemas más profundos, luego ellos van viendo su proceso a 6 meses y experimentan más salud que los que escribieron sobre cualquier cosa. Y en segundo lugar van los que escribieron sobre sus sentimientos. A partir de ahí ha desarrollado todo un proyecto interesantísimo. Y a mí me gusta mucho y yo estoy fascinada con el tema de hoy porque es un tema orgánico. Es un tema que todo el mundo tienes que certificar. Estoy certificada en escritura. No, mi amor. ¿Tú tienes títulos sobre eso? No. Usted puede ahora mismo irse a su casa y aplicar lo que yo estoy diciendo. Y nadie tiene que venir a decir, no, porque ¿de qué es que usted habla? ¿Usted es psicólogo? No, esto no es para psicólogos. Esto es para seres humanos que queremos ser mejores seres humanos. Entonces es un tema orgánico y que se puede aplicar. Entonces el doctor Pennebaker, a través de todos sus estudios y de todo, ha desarrollado talleres y una serie de técnicas. Yo les traje la técnica principal, el método principal de él. Miren qué interesante. Es durante 20 minutos cada día, tú vas a escribir sobre 20 minutos. Eso sí, él dice, no puedes parar. Yo hice algo de 3 minutos aquí, porque era en una conferencia, ¿verdad? Y 3 minutos era largo para muchos de ustedes quizás. Bueno, dice 20 minutos cada día. Tú vas a escribir por 4 días una experiencia traumática o una experiencia que te haya afectado profundamente. Segundo, debes escribir de forma continuada, como ahí lo dice, sin tener cuenta las reglas gramaticales, puede poner que con K, Q, o sea, es como de la cabeza a la mano. Y esto me tiene preocupada y esto me tiene jodida y tengo un maldito pique que no puedo decir nada, pero entonces yo y ojalá se muera, no sé por qué no se ha muerto, todo, ¿verdad? Oye, qué profesional me vi yo diciendo esas cosas, ¿eh? Wow. Tercero, en tu escrito, explorar el acontecimiento y cómo te ha afectado. Puede ser beneficioso escribir sobre el acontecimiento, pero es mucho mejor todavía si tú después, como son 4 días, lo vas relacionando con tu pasado, con tu presente y con qué tú quieres para el futuro. Entonces yo en el futuro no quiero tener esto porque esto que tengo, esta rabia, este rencor, o este dolor, o este complejo, o esta autoestima baja, o este bloqueo, yo no lo quiero. O sea, lo vas relacionando con cómo te sientes, etcétera, y lo vas relacionando. Y por último, porque son 4 pasos, tú vas a ir profundizando, son 4 días. Entonces dice, no importa, a veces la gente el primer día pone nada más. A mí me preocupa que nunca tengo amigos. O me preocupa
Me dolió mucho cuando murió mi papá y yo tenía 7 años. O tengo un dolor muy grande por una violación de un familiar. O sea, él pide que mientras más traumático, más sanador. Entonces, esta técnica, 4 días nada más, tampoco es que usted se va a pasar la vida escribiendo de eso. Porque entonces ya eso es victimizarse. Ay, porque eso que me pasó cuando yo tenía 7 años. Sí, mi amor, ya tú tienes 40, tú lo escribiste 4 días, olvídalo y sigamos. ¿Qué te parece? Sí, porque estas cosas hay que explicarlas. Porque después hay una gente que dice, ay, no, Marta Beato dijo que escriba de esto. Tengo 1 año escribiendo. No, 4 días. Hay otros autores que han escrito cosas interesantes. Antonio Dámaso y El cerebro creó al hombre. El Journal Workshop, que es buenísimo porque te da ahí como bastante recursos y ejercicios. Y escritura curativa de Manu Rodríguez. Manu Rodríguez le gusta mucho el tema también. Y ahí nos dan muchísimas ideas. Bueno, eso es de la escritura. Ahora paso a hablar de las cartas como recurso terapéutico, ¿verdad? Las cartas a mí me encantan. Las cartas llegaron a mi vida. Bueno, pero antes de hablar de mí, voy a hablar de las cartas en sentido general. Ramón Gómez de la Serna escribió un libro hace muchos años, 50 y pico, que se llama Cartas a mí mismo. Y en ella él trata unos 30 y pico de casos, 30 y pico de cartas, perdón, que son cartas que él se escribe sobre cosas que le preocupan. También nos empieza a mostrar ahí el poder que tienen las cartas, que ya la carta es una categoría dentro de la escritura. Están, como ustedes ven, como recurso está la narración expresiva, la narración emocional, el contar algo. Todo esto es muy valioso. En esta ocasión voy a cerrar el tema, lo voy a enfocar en el tema de las cartas. Las cartas son un recurso terapéutico importante y por eso yo escribí Querida Marta, porque lo pude ver a lo largo del tiempo. Las cartas llegaron a mi vida de una manera mágica, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en Profamilia, cuando yo soy de Santiago, cuando me casé vine a vivir a Santo Domingo, empecé a trabajar en Profamilia, de quien tengo muy buenos recuerdos y mucho agradecimiento a todo lo que aprendí allí. Entonces había una escuela radiofónica de educación para la vida familiar que se llamaba Hacia una nueva familia. Un programa excelente conectado con campesinos, con personas de los pueblos, hablándoles sobre temas de educación para la vida familiar. Entonces las personas nos escribían sus cartas preguntando cosas sobre los hijos, sobre la pareja, sobre problemas de salud, porque invitábamos ginecólogos, pediatras, y las mujeres se atrevían a preguntar sus cosas a través de las cartas. Y yo empecé a ver cómo las cartas iban generando algo bueno. Nunca voy a olvidar una carta que llegó con una papeleta. Yo creo que era como de $1, porque antes, me dice mi mamá que las papeletas, mi madre que está aquí, ¿verdad, mamá? Que una vez eran papeletas, que no eran monedas. Bueno, pues una papeleta de $1 en una carta por correo, envuelta así diciendo, ustedes han hecho tanto por mí. Oye esto, que yo quiero hacer algo por ustedes. Y me mandó $1. Si yo hubiera tenido más conciencia, yo debía haber guardado ese peso en un... Pero capaz que me bebí un refresco con eso. Porque la inconsciencia mía en ese tiempo, no podía yo entender toda la dimensión de lo que estaba pasando. Y luego, pues vinieron las cartas del listín. El doctor Molina Morillo me invita a ese proyecto que tenían de que querían hacer una columna con la gente preguntando cosas. Y yo me di un susto tan grande y le dije que no, con muchas gracias. Pero el doctor Molina Morillo, con esa sabiduría, digo yo, él diría, esta muchachita quizás no se está dando cuenta. Y como 15 o 20 días después, me invitaron a un desayuno, él y el director de Última Hora, y me explicaron, mira, Marta, yo creo que sí. Bueno, dije que sí. Y empezó esa odisea tremenda. Yo nunca me imaginé lo difícil que era
escribir cartas todos los días. Entonces, señores, yo escribía cartas en la guagua, en mi casa, en los aviones, en los hoteles. Yo soñaba con cartas. Yo me volví una cosa, porque era diario, y empezaron a llegar, señores, cartas. Una vez mi amigo Archie López me dijo, yo quiero hacerte una foto, tú en el medio de todas esas cartas, y nunca lo hicimos, y qué pena, porque llegaban por fax también, y el fax llegaba hasta allá así. Ustedes saben, bueno, mi mamá me dice que el fax, se me olvidan estas cosas, estos temas, siempre como que bueno, pero bueno, llegaban por fax, y aquello eran cartas y más cartas, y ustedes saben que las cosas por fax después se desintegran. A mí me quedan algunas, pero no se entiende nada. Las muchachas insisten, doña, votemos eso. No, no lo votemos, porque yo las amo, pero creo que las voy a votar. ¿Qué pasa con las cartas? Miren, las cartas son sumamente poderosas. Primero, es una conversación contigo mismo. Al final es contigo. Segundo, a través de una carta tú construyes una historia. No importa que sea un invento, que eso que te escribió ahí no es verdad, no importa. Desde el punto de vista terapéutico, no nos importa si es verdad o es mentira. Es su historia, es como él ve las cosas. Y esto también es importante. Pero en las cartas, además, las cartas te obligan a pensar lento. O sea, no hay manera, tú a veces tienes un pensamiento rápido, le quiero decir de todo, pero si tú vas a escribir, no puedes. Tienes que tener un ritmo y eso entonces va generando algo que te va equilibrando. Por eso las cartas, dentro de la escritura, las cartas son especialmente saludables. Entonces, en el libro Querida Marta, yo pude ver cómo las personas, al tener que plantearme su problema, tenían que organizarlo. Y es seguro que desde el momento en que lo organizaron, algo ya se movió. Pero hay algo que no les había dicho. Hay 4 situaciones en donde las cartas o escribir no es sanador. Y las quiero explicar ahora. Primero, cuando lo que escribes es para quejarte. Si escribes para quejarte, eso no es sanador. Eso es darte cuerdas y jugar a pobre de mí y los demás son unos malvados. Segundo, cuando hablas solamente de ti, no porque yo soy, porque yo hago, porque es que no me entienden, porque es que de tus razones, tampoco, porque eso es una construcción intelectual. Las cartas para que sean sanadoras, tienen que expresar lo que sientes. Puedes decir lo que piensas, pero tienes que expresar lo que sientes. Tercero, las cartas, tú no las puedes, no se recomienda el diario. El diario es muy bueno, y a los niños es bueno que lleven un diario, pero eso no es lo que se llama escribir para sanar. Eso permite organizar la vida, eso permite otras cosas, pero no es llevar un diario. Tampoco es importante, tampoco es sanador. Y por último, déjame ver cuál es el último requisito, porque yo los tengo aquí muy... Bueno, ya yo los recuerdo, déjame ver. No es un sustituto. Ah, claro. Cuando usted sustituye la acción por la carta. ¿Fuiste al gimnasio? No, pues ya yo lo escribí. ¿Te pusiste en inglés? Mira, lo escribí, lo tengo en la lista. Pero tú, no, pero es que estoy escribiendo sobre mi problema. Ajá, ¿y qué tú estás haciendo? Escribiendo. Marta dijo que escribiéramos. No puedes sustituir la acción. Y además está decirle que la carta no sustituye ni al psicoterapeuta, ¿verdad? Ni a la acción en general. En Querida Marta, las cartas tenían ya de por sí venía esa ventaja para los que escribían. Pero además, los que escribieron cartas quejándose, o los que escribieron cartas sobre sus razones, tenían la oportunidad de, a través de mi respuesta, que pasara a ser una carta sanadora, porque entonces en la respuesta yo procuraba y procuro ampliarle la mirada, hacerle ver su parte de responsabilidad en lo que le pasa, sacarlo del club de víctimas, invitarlo a tomar responsabilidad por su vida, y esas cartas entonces se convirtieron en cartas sanadoras, aunque quien las escribió
estaba en la categoría de los quejosos y los que de verdad solamente querían desahogarse. Bueno, yo creo que con esto queda bastante ejemplificado, bastante aclarada la parte teórica de por qué escribir puede ser saludable. Entonces, como hay más gente aquí que va a hablar de otras cosas interesantes, yo les voy a decir mis comentarios finales y unas recomendaciones. Primero, si a ustedes lo que no les gusta escribir y está resistente a escribir, la resistencia es un buen tema para empezar a escribir. Claro, claro. Segundo, recordarles que la escritura es un recurso que ayuda, pero no es un sustituto ni de la acción ni de la psicoterapia. Tercero, escribir como ejercicio intelectual no funciona como herramienta de sanación. Y por último, lo que les había dicho, que escribir sobre quejas no es sanador en principio, pero si alguien te escribe sobre quejas y tú le puedes contestar, ayudándolo a ampliar la mirada, entonces ahí sí es sanador. Y por último, unas cuantas recomendaciones. Primero, enseña a los niños a escribir, para que ellos crezcan con este ejercicio de escribir sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, y eso les va ejercitando y ayudando a profundizar, más en estos tiempos en donde, como otros comentarán, la tecnología, que tiene muchísimas cosas a nuestro favor, pero atenta muchas veces contra la profundización. Porque si usted va al Rincón del Vago y encuentra ahí una descripción breve de algo profundo, eso es lo que la persona va a saber. Entonces tiene una formación muy light en el sentido cultural. Entonces, si tú enseñas a los niños desde pequeños a escribir, pero que sea algo gracioso, que les guste, que le vean la parte ventajosa, puede ser algo que tú le estás aportando para la vida de esa persona, para su futuro. Segundo, les recomiendo a ustedes escribirle a alguien que tú quisieras decirle algunas cosas, pero que no te atreves a conversarlas, pero sabes que están dentro de ti, escribirlas. ¿Por qué? Porque los secretos, las cosas que nos dolieron mucho y que se quedaron dentro y que nosotros nunca sacamos, tienen un efecto negativo y dañan. Y hay muchas enfermedades relacionadas con aspectos emocionales, con traumas que no se dijeron. Y todos lo sabemos. Yo no voy a hablar de esto aquí ahora porque no es el espacio y porque además no tengo... Para hablar de esto hay que traer todas las investigaciones, porque los escépticos inmediatamente dicen, no, el cáncer no tiene que ver con eso. No, pero cada vez es mayor el número de personas, de científicos, que relacionan las enfermedades, muchas enfermedades degenerativas, etcétera, tienen un fuerte componente emocional. Entonces, sacar para afuera todo eso te puede hacer bien. Escribirle a alguien y decirle muchas cosas que no te atreves. Y si te atreves a mandarle la carta, pues mándasela. Y tú dices que fui yo. Échame la culpa a mí, que ya yo estoy. Esa ha sido mi vida. Tú sabes que los pacientes cuando quieren hacer algo ponen en boca tuya. Eso no fue Marta que me dijo. Está bien, dile que fui yo. Tercero, esta es muy importante, escribir a personas ausentes sobre cosas que hubieras querido decirle. ¿Cuánta gente ha sanado escribiendo cartas a personas que ya partieron a otro plano? ¿Cuánta gente ha ido al cementerio, se ha sentado a leer sus cartas frente a sus muertos, a quemar sus cartas? Hay una técnica psicológica buenísima que es escribir, leer y quemar. Excelente. Ya ustedes verán por qué. Entonces, escribirle a personas que tú no vas a volver a ver o no tienes posibilidades puede ser interesante. Tercero, cuando algo no se te salga de la cabeza, escríbelo y di lo que piensas sobre eso y di lo que sientes sobre eso. Y por último, si vas a sesiones de psicoterapia, si estás en algún proceso de crecimiento, el trabajo de escribir entre sesiones de psicoterapia beneficia el proceso y contribuye con la sanación. Bueno, señores, esta es la explicación, ¿verdad?, de por qué Querida Marta, porque ese libro tiene esa vida. Aquí hay otro ejercicio que es más o menos lo mismo que yo les había dicho antes, que busques un lugar tranquilo, que dediques. Ellos dicen que entre 15 y 30 minutos. El mínimo es 15, el máximo es 30.
Si lo vas a hacer, lo recomendable es que máximo lo escribas 2 veces al día. No es que te vas a pasar el día escribiendo. Puedes escribir a mano o puedes escribir en computadora. Y por último, esta frase. Escribir puede ser una avenida hacia un lugar interior donde podemos confrontar traumas y ponerlos a descansar y sanar cuerpo y mente. Bueno, señores, espero que les haya servido. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Agradecemos a la licenciada Marta Beato por tan excelente exposición acerca de las cartas como recurso terapéutico. Vamos a escuchar ahora un tema titulado Escribir como herramienta educativa. La persona que va a tener este tema es docente titular de la Vicerrectoría de Estudios de Posgrados de UNAPEC, la Universidad OIM y el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Posee 18 años de experiencia en direcciones comerciales de empresas líderes en el sector productivo nacional e internacional. Es especialista en estudios superiores en ciencias pedagógicas, con mención en la enseñanza de las ciencias económicas y empresariales de la Universidad APET en Camagüey, Cuba. Es coach certificada por la International Coach Federation y la Sociedad Internacional de Neurosemántica en Meta PNL y Coach Essentials. Es presidente de Ana Torres Consulting. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Ana Torres. Señores, muy buenas noches. Para mí es un verdadero placer estar aquí, acompañados por tan prestigiosos profesionales y por ustedes, señoras y señores. Este es mi tema, es algo que me apasiona, algo que lo hago desde el corazón. Lo mío es la mirada del maestro, escribir como herramienta educativa. Y vamos a recordar, nos vamos a remontar cuando tenían ustedes solo 3 años. ¿Se recuerdan sus primeras palabras escritas? Mira cómo se ríen. ¿Y su primera oración? Unos añitos. Mi mamá me mima. Amo a mi papá. ¿Qué me recuerda otra? Subo la loma. Esa mula me mira. Mi madre todavía conserva el cuaderno donde están las mías. Claro, porque están dedicadas a ellas. Y ahí mi mamá tiene todo el sentimiento de un niño de 3 años. Amo a mi mamá. Mami, gracias por estar aquí. A lo largo de nuestra vida, la escritura es una herramienta que nos ha transformado la conciencia, permitiéndonos el desarrollo de nuevas formas del pensamiento y la construcción de nuevos conocimientos. El maestro acompaña al niño en su educación inicial, asignándoles sus primeras descripciones y composiciones. ¿Quién nos recuerda? ¿Me permiten? Aquí. Sí. Okay. ¿Quién nos recuerda su primera composición? Vamos a ver. La composición de las vacaciones. Las vacaciones de verano, pero hay una más divertida todavía. Las vacaciones de Navidad. A lo mejor ustedes no se acuerdan qué escribieron, pero sí ya ustedes, esa remembranza les está levantando emociones. ¿Por qué? Porque cuando escribimos todas esas vivencias cargadas de emocionalidad, ponemos en manifiesto los conocimientos que hasta ese momento hemos adquirido de nuestro entorno social y del hogar.
Este estilo pedagógico está validado y sustentado por la teoría de las etapas del desarrollo del niño que nos habla Jean Piaget, psicólogo suizo, donde considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego van ajustando y cuestionando lo que saben y con lo que van descubriendo. La escritura es fundamental, ya que es un camino de dos vías. Por una parte, afianza el aprendizaje y al mismo tiempo es un medio de expresión que permite nosotros poder ver el mundo interior del alumno. En media, nuestros niños, en media y en bachillerato, nuestros muchachos de 0 a 18 años, ya la escritura está totalmente integrada en su comunicación. ¿Qué pasa? Que el Internet y la computadora ha transformado esa forma de comunicarse y en este momento nuestros alumnos están escribiendo más que nunca utilizando estas vías. La carta escrita ha sido migrada en su gran mayoría por el chat y por el email. Nuestros jóvenes actualmente están manejando una gran cantidad de contenido. Es por eso la importancia del rol que tiene el maestro en estos días, ya que está en el fomentarle a través de las asignaciones realizaciones inéditas, como el cuento, la fábula, las argumentaciones para los debates, la construcción de historias a través de palabras predeterminadas, entrevistas, autobiografías, entre otras herramientas. Esta estrategia de utilizar la escritura son claves para generar la interacción del pensamiento y el texto que van construyendo, de manera que éste les pueda llevar a cuestionar lo que piensa, a aclarar y organizar esos pensamientos. ¿Para qué? Para crear nuevos aprendizajes. Al mismo tiempo, dan paso a la expresión genuina de sus sentimientos, temores, traumas, preocupaciones y miedos, y es en ese momento donde la herramienta se transforma en sanadora. En la educación superior, el estudiante pasa a formar parte a lo que es la comunidad de aprendizaje, donde se fomentan nuevas formas de comprender, de interpretar y de organizar conocimientos. Entonces vuelve la escritura a constituir una poderosa herramienta para construir dichas competencias. La investigación, los exámenes, los artículos científicos y el ensayo son las formas prácticas de las cuales me apoyo para incentivar en el alumno el desarrollo de sus competencias de lenguaje escrito, obteniendo una mayor comprensión de los procesos y situaciones planteadas, una mejora palpable en la argumentación, se genera la originalidad y una mayor profundidad en el análisis. De esta manera de construir el aprendizaje está basada en la teoría de Lev Vygotsky, psicólogo soviético enfocado en el estudio del pensamiento, el lenguaje y la memoria, donde concede el maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de las estructuras mentales, fomentando la capacidad de construir aprendizajes más complejos y la formación de una identidad personal. En mis prácticas docentes utilizo la escritura para conectarme con las necesidades reales de mis alumnos.
Entonces, desde la práctica, el primer día que tengo ese encuentro con mis alumnos, antes de bombardearlos con el sílabo, que es el programa que ahora le llamamos sílabo, me tomo un momento y realizo una herramienta diagnóstica con unas cuantas preguntas. La primera pregunta, unas cuantas preguntas por escrito. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido en los equipos que has formado? Esta pregunta me arroja un resultado y puedo observar cómo ha sido el aprendizaje que ha obtenido del grupo, el aprendizaje social, con qué viene socialmente. La otra, ¿qué ideas tienes sobre el tema que vas a tratar en esa asignatura? Eso me permite ver su grado de saber. ¿Por dónde puedo empezar y conectar con la necesidad de ese alumno? El próximo, ¿cómo ha impactado los conocimientos adquiridos en esta institución en todos tus roles? Esto le genera al alumno una toma de conciencia. Muchas veces que hablo con ellos me dicen, profe, nunca habíamos tomado el tiempo de hacer este inventario, de ver lo importante, todo lo que hemos aprendido en ese tiempo. Otra pregunta pudiera ser, ¿cómo entiendes que este tema puede apoyar tu desarrollo profesional y personal? Y en ese momento, el alumno construye su gran para qué. Muchas de las quejas de nuestros estudiantes es que no saben para qué están estudiando estadística, no saben para qué están dándole el trinomio cuadrado perfecto, que ya hay hasta un relajo en las redes, otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto, no saben para qué se le da administración de cambio. ¿Qué pasa? Cuando tú acompañas al alumno a que él mismo crea dónde va a aplicar esa información en su vida, inmediatamente la materia toma otro matiz. Por último, abro una ventana y la pregunta es la siguiente. ¿Este programa de estudio era todo lo que esperabas? Y en ese momento, esa puerta, se abre esa ventana y ellos pueden drenar sus expectativas, drenar sus emociones y sus sentires. Las respuestas a estas interrogantes propician una conexión muy, muy especial con el alumno. También genera un ambiente más relajado, apto para el aprendizaje, ya que a través de estas drenan todas esas emociones y bajan los niveles de ansiedad y los niveles de estrés. Entonces puedo concluir que la escritura como herramienta educativa fomenta la capacidad crítica y argumentativa del alumno, propicia al estudiante a la toma de conciencia tanto en el proceso de aprendizaje como en el reconocimiento de sus emociones, logra la transformación del estudiante de consumidor de conocimientos a creador de los mismos. Por lo que la escritura, desde mi mirada, es una herramienta clave que nos brinda infinitas posibilidades para afianzar conocimientos y alcanzar y canalizar emociones, formando desde las aulas seres humanos más sanos para nuestra sociedad y para nuestras vidas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradecemos a la ingeniera Ana Torres por exponernos el tema Escribir como herramienta educativa. Les hago saber que al finalizar las dos exposiciones que nos restan, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así que usted puede iniciar a practicar lo que ha aprendido de escribir, empezando a anotar allí en su libreta algunas preguntas que quisiera que pudieran ser respondidas al finalizar. Vamos a continuación a escuchar el tema
¿Qué y cómo escribimos en las organizaciones? Quien va a dictar esta parte es licenciado en Administración de Empresas con una amplia experiencia en el área de gestión humana de empresas nacionales e internacionales. Especialista en temas de comunicación corporativa, capacitación y responsabilidad social y empresarial. Docente universitario en UNAPEC, UNFU, la UAPA y la Universidad del Instituto Cultural Dominico Americano. Es expresidente en la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana y ex tesorero de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana. Con nosotros el licenciado Víctor José Herrera. Gracias. Además de llamarme Víctor José Herrera, en esta noche me podía llamar bendito entre todas las mujeres, ¿verdad? Qué bueno. De verdad que para mí es una experiencia hermosa y tengo que agradecer, como ha enseñado nuestra amiga Isabela Peralta, que está aquí, porque realmente es una gran experiencia compartir con doña Marta y mis compañeras de la mesa y también con cada uno de ustedes que está aquí. Así que vamos a construir este tema, esta parte del tema, juntos, porque realmente es algo que yo mismo, en el momento que me pidieron que tratara el tema desde esta perspectiva, no había reparado en lo profundo que podemos llegar con la escritura, aún en estructuras tan sobrias y tan esquematizadas como son las organizaciones. Así que aprovéchense y, como dijo la presentadora, hagan sus preguntas para que al final podamos discutir sobre el tema. Lo importante de cuando vemos la escritura, de qué y cómo escribimos en las organizaciones, es que partimos de un detalle muy particular, y es que en las organizaciones escribimos con fines que podrían ser un poco diferentes a los que ya se han mencionado acá. En las organizaciones escribimos para transformar o perpetuar la información. Podemos tener... sí, perdón. Bien, gracias, ahí se oye mejor. Podemos escribir para transformar o perpetuar la información dentro de la organización. O sea, cuando estamos haciendo los manuales, cuando estamos haciendo los procedimientos, cuando estamos preparando aquellos esquemas que quedan para la posteridad, para que se sepa cómo se hacen las cosas. Muchas veces estamos escribiendo para confirmar datos, para enviar la información que va a permitir el discurrir normal de lo que es el trabajo en la organización, para gerenciar conocimientos, que es uno de los mejores usos que podemos dar a la escritura dentro de las organizaciones. Y sobre todo, escribimos en las organizaciones para asegurarnos de que exista la necesaria evidencia de que yo lo dije, de que yo lo mandé, que yo lo escribí. Y eso de que se utiliza mucho en la organización, de que ahora la pelota está en tu cancha, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? Bien, muy bien. Entonces, nosotros tendemos a escribir, dentro de las organizaciones tendemos a escribir de manera muy esquematizada. Son formatos estereotipados, a donde está la dirección, el saludo, el contenido, la despedida y la firma. ¿Cuántos no han tenido la necesidad y oportunidad de escribir de esa manera? Todos los que estamos dentro de las organizaciones tenemos que escribir así, porque esa es la estructura de la escritura dentro de la organización. ¿Que puede ser sanadora? Pues le digo que sí, puede ser sanadora. ¿Cuándo comienza a ser sanadora la escritura dentro de la organización? Cuando esa redacción estandarizada, cuando ese texto frío, cuando ese esquema se mueve y comienza a tratar de no hacer una rutina el escribir, sino que considerar ciertos aspectos. Hay un chiste por ahí muy recurrido de esa empresa donde se hacía una carta para despedir a la persona y se le decía: estimado don Pablo Pérez.
Ya, pero este medio terminamos su contrato en medio del desahucio entre fecha y tal fecha. Y terminaba diciendo, con sentimiento de alta estima y consideración, y lo firmaba, venía y tenía que firmarlo, a veces la más alta autoridad de la empresa. Pero por favor, estás despidiendo a la calle, no quieres esa persona, sea por las razones, tenga la razón o no, pero se hacía así porque así nos enseñaron, así alguien dijo que había que hacer la carta, pero no estaba la parte sanadora. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la oportunidad que se tuvo dentro de esa misma carta? Simplemente vamos a hablar al señor Pérez. Señor Pérez, le comunicamos tal y tal cosa. Saludos, fulanito de tal. Pero no hagas triza, no hagas leña del árbol caído, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Pero en esa comunicación dentro de la organización no tenemos muchos espacios para tratar los temas emocionales, no tenemos espacios para, digamos, lo que es incluir la emoción, pero esa restricción es mucho mayor para las emociones positivas, porque las emociones negativas sí aparecen con mucha frecuencia y casi como con derechos. Yo tengo derecho a expresar emociones negativas, a emitir juicios, a hacer señalamientos dentro de la comunicación corporativa, mas no así con los sentimientos que son positivos. Entonces, los saludos, que ya los he mencionado, se limitaban a una comunicación que era un esquema que se repartía para todo el mundo. Ahora, ¿dónde comienza a flexibilizarse la comunicación corporativa? Con los medios electrónicos. Al igual como mencionaba Ana en el tema de la educación, cuando llegan los medios electrónicos a la empresa, comenzamos a utilizar el correo electrónico y ya se flexibiliza un poco más la comunicación. Y podemos utilizar el correo para celebrar un cumpleaños, para poner una notita de reconocimiento, y realmente se logra que la comunicación se reinvente y que se haga más cálida, que se haga más espontánea, si se puede decir de alguna manera. Sin embargo, siempre está el miedo que, cuidado si en una comunicación corporativa o en el correo corporativo tú incluyes un qué lo que, ¿verdad, los muchachos? Aquí tengo mucha gente joven, un qué lo que, un TQM, te quiero mucho. No, espérate, no, tampoco flexibilizamos de esa manera. Pero sí hace el correo electrónico que se flexibilicen las estructuras de escritura dentro de la organización. Y hasta logramos que que son sistemas corporativos de comunicación, o sea, esos foros de discusión, esos elementos que tenemos como redes sociales internas, se modelan de tal forma que parecen una red social, que un Facebook, que aparece mi foto, que aparecen mis logros, que aparece mi familia, etcétera, etcétera. Pero los peligros que tenemos dentro de los medios electrónicos, que son tan buenos que hacen que mi comunicación sea abierta, sea más transparente, sea un poquito más inmediata y oportuna, también presentan unos peligros que son que se me puede ir ese correo electrónico con el anexo de lo que me estaba mandando a decir el jefe o me estaba diciendo la otra persona. ¿A cuánto le ha pasado? A ver, levanten la mano. Hay ese correo donde Marta me estaba diciendo que tomara carta sobre tal asunto. Y entonces yo redacto un correo muy protocolar donde digo que no está permitido hacer tal cosa. En lugar de estar prohibido tal cosa, no está permitido hacer tal cosa, pero yo dejo abajo el correo de Marta. Y ese correo viene con una carguita emocional, con un poquito de pique que nubla la razón, como dice Marta, y entonces ese es uno de los peligros. El otro es contestar en el mismo tono de ese correo que llega
y que no digiero, que no dejo reposar y que lo contesto en el mismo tono, con la misma agresividad, con el mismo búsqueda de qué es lo que te pica, qué es lo que te duele, por dónde te puedo dar, que sienta que yo tengo la autoridad o que yo puedo responderte de la misma manera que tú me respondes. Entonces, ahí, obviamente que la comunicación no es sanadora. Ahí es más enfermadora, si se puede decir la palabra, ¿verdad? Otro peligro que tenemos con la comunicación electrónica es que se me puede convertir en otro cajón. Ya vengo de un cajón donde estoy estructurado, donde estoy esquematizado, me puedo ir al otro extremo donde tengo una comunicación que no cumple con esos otros elementos de la comunicación corporativa, de la comunicación en la organización, que son de gestionar el conocimiento, que son de transmitir la información, que son de preservar la información para que pueda ser usada. Bueno, entonces yo quise cerrar mi participación dándole algunos ejemplos prácticos de cómo se ha utilizado la comunicación, la escritura, como sanador, la escritura para sanar dentro de las organizaciones. Hay un uso que es en la capacitación, que es la escritura a futuro o el visualizarte. Y tengo una experiencia propia. Fue que estábamos tomando una capacitación en INCAE y cuando en una de las sesiones, más o menos en el medio de la capacitación, nos pidieron que escribiéramos una carta de cómo nosotros pensábamos que íbamos a estar en un periodo de unos 3 meses aplicando lo que estábamos aprendiendo ahí. Y cuáles cosas nosotros pensábamos que íbamos a modificar de las cosas que estábamos haciendo ahora cuando volviéramos al lugar de trabajo. Esa carta la escribimos todos y la entregamos a la dirección del INCAE. Cuando esa carta llegó a los 3 meses a cada uno de nosotros, todos estábamos reaccionando y hubo una conversación bien interesante porque cada uno de nosotros o tuvo que rectificar algunas cosas que había dicho que iba a hacer y que podía hacer partiendo de esa capacitación y que no lo había hecho, pudo rectificar y otros pudieron confirmar que sí estaban cumpliendo con lo que habían prometido. Otra aplicación práctica son las situaciones que se dan en el área de trabajo cuando hago envío de ese correo que no he revisado antes, que no he dejado reposar, que se va con esa carga negativa. Lo ideal es que yo tome ese correo y lo revise yo mismo y quite todo elemento negativo, todo elemento que no agrega valor, todo elemento que lo que va dirigido es a hacerte ver que tú no hiciste tal cosa, que tú no tienes tal cosa que yo tengo, etcétera, etcétera. Y realmente se logra un correo totalmente diferente, sin carga negativa, sin prejuicios, sin juicios de valor, pero que logra el resultado de dar solución a la problemática que estés enfrentando. Sin embargo, esa no es una práctica muy socorrida dentro de las organizaciones. Lo ideal sería que tuviéramos a alguien, algún mentor, algún jefe, algún compañero de trabajo, que nos revisara esos correos que van tan cargados, van destilando algunas cosas que a veces hasta parecen sangre, ¿no? Bien. Oye, el siguiente ejemplo de escribir para sanar está relacionado con el uso de los signos de puntuación. Ya tenemos la anécdota aquella de no muerte sino cárcel y cuando no se utilizó el signo de puntuación, pero dentro de las organizaciones muchas veces el tema va cuando hago esa comunicación donde marco con negritas y subrayo, te dije tal cosa, o quiero que hagan tal cosa, cuando deberías decir, deberíamos hacer tal cosa, o me gustaría que se hiciera tal cosa, o sugiero que se haga de otra manera. Dentro de lo que es las redes sociales y lo que es la comunicación con WhatsApp, escribir en mayúscula, se sabe, ya todos sabemos que es agresivo, que es autoritario, insultante, pero todavía lo utilizamos.
Y en esta comunicación, cuando escribo dentro de la organización, es mucho más, porque estoy como diciéndote, te he dicho 100 veces que no tal cosa, y te lo tengo que poner en mayúscula y subrayado para que te acuerdes. Bueno, entonces vamos a recordar eso, vamos a tener estas recomendaciones en cuenta. La escritura dentro de la organización sí puede ser para sanar, pero para eso tenemos que enrolarnos, en pensarlo, en vivirlo. O sea que si voy a decir prohibido sacar la computadora de este salón, es lo mismo decir no está permitido sacar la computadora de este salón. No es agresivo, ¿verdad? Sí. Pero te estoy diciendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo. Lo mismo con los signos de puntuación. No tengo que buscar que mi comunicación, que mi escritura, que lo que escribo no lastime al lector. Tengo que utilizar el elemento de la empatía y ponerme en los zapatos de esa persona y sentirme como, o pensar cómo se sentiría esa persona cuando reciba esa comunicación. Es cuando tomo la escritura y leo lo que escribí para ver otra vez si está cumpliendo con lo que yo quería. Y un último, pero no menos importante, es modificar nuestra escritura cuando dejemos reposar los correos para que no se vayan con ese tono que le he puesto porque tengo la sangre caliente, porque tengo ese pique que me nubla la razón, o porque no tengo cuidado de que esa información, de que esa escritura vaya dirigida a buscar una solución a una situación o a un problema que haya en el momento. Y espero que hayamos transitado el mismo camino, porque de verdad que fue todo un reconocimiento de la escritura en las organizaciones para sanar. Muy buenas recomendaciones que nos hace el licenciado Víctor Herrera en el tema ¿qué y cómo escribimos en las organizaciones? A continuación, para finalizar este conversatorio, tendremos el tema escribir desde la mirada de la programación neurolingüística. Quien va a dictar esta pequeña exposición es máster en PNL, avalada por el Instituto Español de Programación Neurolingüística y la Asociación Española del PLN. Advanced Coach certificada por Joseph O'Connor en Coaching con PNL, avalado por la ICC. Diseñadora de cursos y talleres de desarrollo personal, procesos de aprendizajes y alineación empresarial. Realizó estudios de diplomado en desarrollo humano y empresarial con potencialización de líderes y dinámicas de grupo, así como entrenamientos en superaprendizaje. Actualmente se desempeña como gerente de formación en el Centro Cuesta Nacional. Con nosotros, la licenciada Grisel Beato. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches. De mi parte, ¿cómo están? ¿Qué podré yo decir después de estas exposiciones que ustedes no hayan escuchado ya? Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y como además la tecnología de algún modo nos viró la espalda, vamos a tratar sencillamente de comenzar con la exposición con lo más sencillo. Si es mi responsabilidad hablar sobre las cartas y el proceso de escribir desde la mirada de la programación neurolingüística, quizás debería yo comenzar un poco con explicar de la manera más sencilla posible qué es eso de la programación neurolingüística, que en realidad lo que tiene más de complicado es el nombre. Por eso solemos acortarlo y decimos PNL. Bueno, pues no es más sencillo, la forma más sencilla, digamos, de decirlo, es que la programación neurolingüística lo único que hace es estudiar la percepción particular que tiene cada uno sobre el mundo que les rodea. La de usted en especial, la suya, la de usted. ¿Cómo veo yo el mundo que me rodea? ¿Cómo lo interpreto?
Entonces, uno de los preceptos, de los principios básicos de la programación neurolingüística, que no hace más que estudiar eso, la experiencia subjetiva, la de cada uno, lo que dice es lo siguiente. Dice, señores, pero los mapas no son lo mismo que los territorios. Y dice, pero ¿qué tiene esto que ver con la PNL? Les voy a explicar. Uno de las primeras personas, un lingüista polaco, apellido Korzybski, no podía tener un nombre menos polaco, así mismo se llamaba. El señor Korzybski, cuando participó en la Primera Guerra Mundial, él y su pelotón cayeron en una fosa todos. Y él decía, pero esta fosa no estaba en el mapa. En ninguno de los mapas que a mí me dieron estaba esa fosa. Entonces, era su forma de decir, la verdad que el territorio no es lo mismo que un mapa. Entonces, la programación neurolingüística lo que hizo fue tomar esa frase, esa verdad, para expresar el siguiente hecho. Como nosotros pintamos nuestros mapas, nuestro mundo no es siempre exactamente la realidad. Ahí está la realidad, como el territorio. Pero los mapas que tenemos en nuestra cabeza, como percibimos el mundo, no es exactamente lo mismo. Y no lo es por muchas razones. Como no es aquí el momento quizás para extenderme en lo que es la PNL, pero la verdad es que no puede ser exactamente como percibimos la realidad todos nosotros, porque por supuesto que lo tenemos que filtrar un poco, dependiendo de cuáles han sido nuestras experiencias en la vida. Yo suelo decir que si una persona adora estar meciéndose en una mecedora, no va a comprender a alguien que odia las mecedoras, que no le gusta sentarse en una mecedora. Pero quién sabe, quizás tuvo alguna experiencia en que la mecedora, cuando estaba más feliz, de niña, quizás se fue hacia atrás. Y aunque algunos niños eso es, bueno, me pasó y ya, no, como todos somos tan especiales, entonces quizás tenemos experiencias especiales. Bueno, aquí está bien. Ok. Entonces, como decía yo, para la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Lo que quiere decir es que todos nosotros vamos por el mundo, de algún modo, con nuestra propia versión de lo que es la realidad. No, todos nosotros, de algún modo, interpretamos, aunque sea ligeramente diferente, lo que pasa y lo que no pasa. Vamos a hacer una prueba de si eso es verdad. A ver si me atrevo. Vamos a separar el salón. Este es el lado derecho del salón, derecho para ustedes, y este es el lado izquierdo del salón, izquierdo para ustedes. ¿Ok? Yo le voy a preguntar a algunas personas del lado derecho, lo primero que te viene a la mente, usted de la ropa blanca, ¿qué es lo primero que le viene a la mente con la palabra hogar? Lo primero que le viene a la mente. ¿Qué significa? Amor. Vale, muy bien. ¿Y usted aquí? Lo primero, familia. ¿Y tú, Pauni? Calidez. Y allá detrás, la señora con verde y azul, lindos colores. Seguridad. ¿Ok? Y esto es solo una palabra. Pero vamos a intentarlo otra vez, con el otro lado. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente, Fiora, con la palabra futuro? Logros. ¿Y a usted, de la ropa como tigre? Porvenir. La señora del color hermoso mamé allá. Mis hijos. Un hombre. Mi amigo de la camisa de cuadro allá atrás, linda, preciosa, así de cuadrito verde. Futuro. Lo primero que te viene a la mente. Vamos a ver. Incierto. Incierto. ¿Cuánto significado? Es una sola palabra, en este caso y en este. Una sola de tantas. Y para cada quien tiene un poquito de diferencia. Cada quien su propio filtro. Cada quien su propia forma de mirarlo. Bueno, pues la PNL lo único que hace es estudiar en particular esa percepción de cada cosa que tenemos. Y ahí entran las cartas. Cuando escribimos, en el proceso de escribir, es evidente que tenemos que poner fuera lo que tenemos dentro. Pero en ese proceso vamos a enseñar
ese mundo interior que quizás es ligeramente diferente para unos que para otros. Lo que hacemos cuando nos sentamos y nos concentramos en el interior para poder expresar eso que o pensamos, o sentimos, o percibimos, o nos quejamos, lo que estamos haciendo de algún modo es enseñar, es sacar mi manera particular de ver el mundo. Y eso tiene un gran valor a la hora de escribir los procesos. Y si a eso le agrego además que en una carta, cuando me quejo, o cuando me sano, o cuando expreso, no está solamente mi percepción, ahí está también mi opinión sobre la percepción de otros. Y claro, como he dicho yo, que cada quien anda por el mundo con su propia versión, imagínense cuando además las personas que me rodean, los otros, mis amigos o mis familiares o los que viven en mi misma comunidad, mis compañeros de trabajo, bueno, los que pueblan mi mundo, ven el mundo ligeramente diferente. ¿Quién tiene la razón? Si todos pasamos la realidad por ese filtro tan particular y tan exclusivo, entonces lo primero para lo que nos sirven las cartas y el proceso de escribir según la PNL es para mostrar lo que es mi propio mapa del mundo, mis creencias, lo que me dijo mi experiencia, y eso ya es valioso. Eso ya es valioso porque es muy mío, no hay recetas, es muy individual. Entonces, en ese ya proceso de sentarme a escribir, yo enseño mi propio mundo, mi propio mapa, mi propia realidad. Y a veces no nos damos cuenta, pero ese propio mundo y esa propia realidad que expresamos ahí, ni siquiera nosotros mismos habíamos tenido el tiempo o la tranquilidad para darnos cuenta de cómo estamos mirando el mundo. Porque a veces el mundo, el mapa del mundo que tenemos es un mapa lleno de ilusiones y de alegrías y de qué bueno, pero a veces está lleno de desdichas o de amarguras, según el mapa. Entonces, lo primero, escribir me da una idea de cómo estoy yo viendo mi mundo y qué tan cerca o tan lejos estoy de la realidad que yo quiero tener, esa que yo sueño. A la hora entonces de sentarme a escribir mis cartas y exponer ahí lo que es mi mapa, mi mundo, bueno, una cosa muy interesante que plantea la programación neurolingüística, la PNL, es que a la hora de escribir lo que pasa cuando yo me siento y comienzo a mirar en el interior para poder sacar afuera, entro en una especie de trance hipnótico. ¡Wow! Algunos dirán que exagerado hablar de trance hipnótico o de hipnosis, ¡qué fresca! Sin embargo, lo que pasa es que para nosotros el trance hipnótico no es nada del otro mundo, no es como la hipnosis que quizás la mayoría de ustedes conocen, cuando a alguien se le dice tú eres un perrito y ladra, no, esa no es. Trance es sencillamente, cada vez que volcamos toda la atención hacia el interior y como que el exterior desaparece, ya estamos en trance. Cuando uno está en la ducha, la misma ducha de hace muchos días, hace muchos años que está en la misma ducha, entonces los pensamientos como que se van y uno no sabe. Y de repente uno se da cuenta, wow, no me quité la chancleta. Porque es que el proceso de meterse a la misma ducha como todos los días, como en PNL le decimos, eso ya es trance. Cuando usted está en un ascensor y abre la puerta y usted sale para darse cuenta que era para el quinto y salió en el tercero, usted está en trance. Claro. Cuando usted va en la carretera, en la que anda siempre, pero hoy no voy a poner mi mamá, voy a poner mi tía, pero oye, y vuelvo y dobla, usted está en trance. Entonces, eso es importante saber. Hay muchas formas de conseguir ese estado en el que estoy volcado hacia adentro y que tiene la particularidad de que de algún modo accede a lo más sabio de mí. Se puede conseguir de muchas formas. A veces visualizando, como todos esos ejercicios de meditación y de visualización muy efectivos. Y de algún modo se logra
trance hipnótico como lo vemos en la PNL, no como una cosa profunda en que tú no sabes lo que estás haciendo, sino sencillamente cuando estás en ese estado volcado hacia adentro. También se consigue con las metáforas, las famosas metáforas, los cuentos. Cuando en una metáfora nos relacionamos lo que nos está pasando, lo vemos a través de una historia, de un cuento, de una frase. El árbol que dejó caer sus hojas para que se fueran por el río. Y en mi cabeza, en algún lugar, pensé en los pensamientos que yo también quiero soltar para que se vayan. Eso es trance. Y es sanador. Y hay otra forma, entre tantas, de conseguir ese estado. Sentarse a escribir. Sentarse a escribir, porque esa organización de las ideas que tengo que hacer, esa reflexión escrita en la que tengo, como decía Marta, creo que estar más pausado, hace que entre yo en esa especie de trance. E incluso hay estudios por ahí, para mencionar algunos nombres yo también, ¿verdad que sí? Hay estudios por ahí que demuestran que en esos estados ya nuestras ondas cerebrales, lo voy a poner lo más sencillo posible, ya no están en alerta. Se le llama los ciclos beta, cuando estamos en despiertos y haciendo cosas, y se dice que nuestro cerebro, se dice, no, ya es demostrable, va a unas pulsaciones, digamos, de 14 ciclos por segundo. Cuando entramos entonces en lo que se llama alfa, ahí las ondas cerebrales se hacen un poco de pausa, y comienzan a pasar cosas en nuestro cerebro. Es la parte más ahí comienza la parte más creativa de nosotros a salir. Entonces, hay estudios, por ejemplo, la doctora Helen Crawford, algo así de la Universidad de Virginia, que muy interesante porque los estudios de ella, oigan bien, se llaman estudios psiconeurobiofisiología, lo pueden googlear si quieren porque es así. Y con electrocardiogramas se vio exactamente, estudia exactamente lo que pasa ya a esos niveles. No tienes que estar dormido, ni mucho menos, sino a ese trance, digamos, no muy profundo, pero cuando ya tus ondas cerebrales ayudan a que tu creatividad aflore, ayudan a que tu lado derecho del cerebro, que es el que te ayuda a buscar soluciones también, comience a aflorar. Y sobre todo, y está demostrado, se comienza a permear un poco el filtro que separa mi consciente de mi inconsciente, que es la parte más sabia de mí, la que más me conoce, la que sabe qué parte de mis mapas me ayudan a ser feliz, a estar bien, a ser productivo, y qué parte de mis mapas no me ayudan. Entonces, ese estado es importantísimo y lo conseguimos cuando nos sentamos, nos tranquilizamos y comenzamos a escribir alguna cosa, quizás una carta. Importante es entonces eso, darnos cuenta de que no se trata solo de lo terapéutico, no se trata solo de lo importante a la hora de enseñar en el aprendizaje, y no se trata solo de la vital importancia que tienen las cartas en las organizaciones, sino que además, para nosotros mismos, de manera muy particular, nos puede ayudar muchísimo a conocernos mejor, porque entramos en un estado de conciencia donde lo que más nos conoce de nosotros mismos comienza a aflorar. Y eso no me lo tienen que creer, lo prueban, porque es que comienzan a salir ahí todas esas, digamos que, percepciones que tengo sobre algunas cosas. No podemos hablar de cartas, no podemos hablar de escribir, sin hablar entonces también en ese proceso que hemos dicho y que hasta ahora es casi mágico, que pasan cosas ahí. También tenemos que hablar de el impacto que pueden tener algunas palabras que utilizamos a la hora de escribir. Se me pone el corazón arrugado como una pasa cada vez que me acuerdo lo que me dijiste. ¡Wow! No es solamente lo poético, saben que ahí hay mucha información importante, arrugado, pequeño, encogido. Y así es como algo de mí se está sintiendo. Cuando identifico, puedo comenzar a sanar.
Y eso es muy valioso. Las palabras tienen un poder inimaginable a la hora de yo descubrir los mapas que tengo dentro. Cuáles de ellos me ayudan y cuáles no. Fue una experiencia desastrosa. ¿Qué tan desastre fue esto? Porque la palabra desastre, wow, pesa. Quizás no fue tan grave, pero ya la palabra, okay. Me has roto el corazón. El corazón no se rompe así, pero así es como lo siento, me has roto el corazón. Entonces, cuando Marta decía que las cartas que se escriben para quejarse no ayudan de nada, yo en principio iba a decir, uy, la voy a contradecir. Pero después ella misma dijo, a menos que te sirvan para eso, para descubrir eso de ti, ese mapa mental que no te está ayudando, que te está quitando tanto bienestar. Una recomendación es que cuando hagan sus cartas, las que les recomendó Marta y los demás que hagan, una recomendación es que relean las cartas y comiencen a descubrir, a pescar las palabras que tengan algún significado. Quizás que ustedes descubran que, wow, exageré un poco, o yo no sabía que me sentía así. Y eso es la mirada de la programación neurolingüística. Porque la palabra desastroso no significa lo mismo para mí que para usted. Pero quizás cuando usted la lea, comienza a sacar conclusiones muy particulares y eso ya es sanador. Ya es sanador. Entonces, la programación neurolingüística se auxilia algunas veces, como por último en cuanto a mi intervención, de la neurociencia, para además decirnos lo siguiente: si nuestros pensamientos, los de cada día, que son tantos y tantos, no son más que conversaciones entre neuronas, ¿no? Son interconexiones. Ya está demostrado que lo que pasa cada vez que pensamos es que conectamos. Hay toda una maraña de conexiones en nuestro cerebro. Si esa maraña de conexiones me lleva por un camino que me hace feliz, que me hace sentir bien, me lleva por un camino de alegría, de paz, bueno, pues qué bien. Pero si esas conexiones, esos pensamientos de cada día, lo que me hacen es sentir inseguridades, lo que me hacen es sentir frustraciones, si esas conexiones que estoy haciendo cada día no me dan paz, no me suman, sino que me restan, entonces quizás convendría volver a conectar algunas de esas neuronitas para construir nuevos caminos. Y eso, y esto ya no es magia sino ciencia, es posible y está demostrado que podemos hacer nuevas conexiones neuronales cuando repetimos muchas veces una misma acción. Pues una acción a repetir muchas veces, como lo decía Marta, es sentarse a escribir las cartas, a sacar hacia afuera eso que tenemos dentro, a mostrar en un papel mi mapa. Mi mapa. ¿Por qué y para qué? Para crear nuevos caminos neuronales, porque ahora sabemos que sí es posible. No es como se creía antes, que a partir de cierta edad ya ni se construyen neuronas ni hay nada que hacer. Ya pensamos así. No. Y esto también lo pueden googlear. Podemos construir nuevos caminos y una de las cosas que nos ayudan es la repetición. Es el observar, es el darnos cuenta, entonces algo comienza a pasar. ¿Sí? Porque si lo que queremos es que los procesos de escribir sean sanadores, no hay atajos. Lo que hay es que practicar. Así que algunas de mis recomendaciones, y otros tienen también. ¿Qué les parece escribir una carta poderosa que empiece de la siguiente manera? Querido pasado, 2 puntos. O quizás una que diga, mi queridísimo futuro, coma, tengo para decirte que mis expectativas... Yo escribí una hace 2 semanas, semana y media, que me ayudó muchísimo. Decía lo siguiente: querido calor insoportable, te diré que ya no me vas a seguir dañando. Oye, y ustedes no saben lo que me ayudó esa carta a mí, porque ya yo no podía más. Claro, porque yo misma tomé algunas decisiones ahí de cómo era que me iba a cambiar yo el mapa sobre ese calor, porque me estaba acabando la vida.
Quizás una recomendación buena es una carta que diga, queridas y nunca olvidadas metas. Quizás apreciadas metas aún no alcanzadas o inalcanzables. Quizás ayuda escribir una carta y quizás en ese proceso de trance, que eso significa, quizás encontremos soluciones, porque acuérdense, ahí permeamos hacia el inconsciente, ahí ponemos a trabajar el lado más creativo del cerebro, que es el derecho. Ahí organizamos las ideas, ahí pasan tantas cosas. Entonces, esa es mi recomendación con ustedes, porque de verdad, según todo lo que hemos escuchado, quizás nos damos cuenta de que escribir, el proceso de escribir cartas, escribir para sacar lo que tengo dentro, para mostrar mi mapa, puede ser una muy poderosa llave. Una llave hacia el interior, una llave que nos puede sanar la mente y el pensamiento y las conexiones que tengo, que nos puede sanar el cuerpo, porque realmente sacar afuera puede sanar. ¿Y por qué no decirlo? Que nos puede sanar el espíritu y quién sabe, hasta el alma. Muchas gracias a ustedes. Para cerrar este conversatorio sobre escribir para sanar, vamos a escuchar a la licenciada Marta Beato con la historia del libro Querida Marta. Un aplauso más para la licenciada. No se preocupen, yo voy a ser breve. En el 1950. No, verdad. No, yo voy a ser breve. Realmente yo no vengo a contar la historia. Realmente yo vengo a entregarles el libro. Y lo voy a entregar de la misma manera que lo entregué en la primera edición y en la segunda edición en Santiago. Yo quiero compartir con ustedes un video narrado, ¿verdad? Donde yo entrego el libro y cuento un poco de dónde viene el libro, la historia para mí. Luego que yo les entregue este video y a través del video les entrego el libro, entonces les voy a invitar a que no se vayan, porque tenemos entonces un compartir, un abrazarnos, un saludarnos, un decirme que yo estoy bonita, gracias, que bien me queda el rosado, porque esas cosas me suben el ánimo y se me olvida un poco lo de las operadas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos como a cerrar esto. Elizabeth, por favor. Buenas noches. Quiero empezar dando gracias a Dios por la bendición de este momento y a ustedes por estar aquí acompañándome. Hay alegría en mi corazón. Estos son mis abuelos, Pedro e Isabel, Franco y Mindo. De ahí vengo. Esos 4 sistemas familiares son los cimientos de mi historia. Ahí empezó todo. Mis ancestros son la raíz de mi árbol genealógico. Ellos pagaron un precio a veces alto en nombre del amor. Les doy las gracias, los honro y este libro se lo entrego. Lo hago en nombre de todos los que no pudieron realizar sus sueños. Este es Adán y esta es Cantica, mis padres. Ellos unieron sus vidas y yo soy uno de los frutos de esa unión. Yo los escogí desde antes de nacer. Fueron los mejores, los idóneos, los que necesitaba. Papá fue un hombre grande. De él aprendí a amar los libros y la búsqueda por la excelencia en todo lo que haga. Fue el mejor. Mamá es una mujer grande. Me transmitió la alegría y la voluntad de vivir. Mamá, eres la mejor. Tomé todo lo que ellos me dieron y he recibido su bendición. Gracias a ellos he llegado hasta aquí. Les entrego este libro. Crecí en Santiago, alternando con largas temporadas en el campo. Crecí junto a mis hermanos Lina, Lulú, Francisco y Grisel.
Era una familia grande, donde los mayores participaban en mi educación, donde los primos eran como hermanos, donde los vecinos formaban parte de nuestras vidas, donde los maestros eran figuras de autoridad. En Santiago se escribió gran parte del guión de mi vida. Gracias, Santiago, te entrego este libro. Esta es mi descendencia: Franco, Marco e Iván, mis hijos. Ellos me escogieron para que los guiara y a la vez han sido mis maestros. Hoy les vuelvo a recordar que si ponen énfasis en el ser, tendrán un buen hacer, y de ahí vendrá el tener. A ellos también les entrego este libro y los invito a que vivan con pasión, que encuentren su misión y que trabajen para ella, que hagan un plan de vida y que actúen siempre desde un buen lugar. Deseo que encuentren su propósito y que vayan detrás de sus sueños. Tienen mi bendición y mi permiso para hacerlo diferente. Mis hijos trajeron las hijas que no engendré en mi vientre, las hijas del corazón, las nueras, sus compañeras de vida. Zaira, que ya partió a otro plano y a quien recuerdo siempre, en los días de sol y en los días de lluvia, en las celebraciones y en momentos de recogimiento. Ella sigue siendo parte del sistema familiar. María, Paune y Clarice son hermosos seres humanos que llegaron para enriquecernos mutuamente, para compartir muchos momentos significativos. Las amo y les dedico este libro. Mis hijos y nueras trajeron el gran regalo, la renovación generacional, los que hacen posible la inmortalidad, los que activaron mi memoria familiar, mis nietos, Kalina, Sheila María, Marco José, Paula, Malia y Alejandro Manuel. Ellos son la prolongación, los que alargaron mi vida y expandieron las fronteras del amor. Trajeron reflexión sobre el futuro, sabiduría, inocencia y alegría. Cuando llegaron, se reeditaron muchas cosas. Mi alma floreció una vez más. Me apunto en el grupo de los que dicen que los nietos son el juguete espiritual de los abuelos. También a ellos les entrego este libro. Temprano en la vida conocí a mis mentores, el padre Gregorio Lanz, el padre Vinicio Disla y el hermano Evaristo Suárez. De ellos recibí el apoyo y el impulso para desarrollar mi potencialidad. Además, depositaron en mí el sentido de compromiso social que me acompaña. Este trío fue complementado más tarde con el apoyo y las enseñanzas del padre Gregorio Guzmán y quien en ese tiempo era el padre Agripino. Hoy les quiero dar las gracias y entregarles este libro. Tener una familia de sangre es una bendición. Tener una familia con un vínculo espiritual es un regalo. Yo tengo la bendición y el regalo. Tengo familia de sangre y familia espiritual. Mi familia espiritual son esas personas que llegaron por diferentes vías, pero con un ingrediente común. Vinieron a aportar amistad, colaboración, amor, aprendizaje, alegría, diversión y apoyo en diferentes momentos de la vida. Son esos que llegaron para quedarse. Esos que aunque se alejaron, nunca se han ido. Esos que aunque todavía no han llegado, llegarán en algún momento. Todos vinieron por algo y para algo,
Por eso todos ocupan un lugar en mi historia y en mi corazón. Gracias a mi familia espiritual, sé que quien está frente a mí es una persona importante. Aprendí que el otro da lo mejor que puede dar en cada momento y que está bien. Que hay relaciones que tienen fecha de vencimiento y que todo es como tenía que ser. A mi familia espiritual les dedico este libro. Ahora miro hacia atrás y puedo decir que he recorrido un largo camino. Son muchos los que me han acompañado y a muchos he acompañado. Aprendí con todo y con todos. Y además he vivido de todo. Tristezas, alegrías, muertes, nacimientos, austeridad, abundancia, desorden, disciplina y mucha celebración. He visitado los infiernos y he subido a los cielos. No siempre he tenido todo lo que he querido, pero quiero todo lo que tengo. No siempre he entendido el por qué, pero muchas veces he descubierto el para qué. No siempre he tenido un final feliz, pero soy esencialmente feliz. He tenido días buenos y días de aprendizaje. Y he ido aprendiendo a fluir, a soltar, a aceptar y a decir sí. Sé que el mejor momento es ahora y que la mejor acción es buscar mi felicidad y contribuir con la de otros. También sé que en algún momento me volveré invisible, pero seguiré por siempre unida a los que amo. Hoy agradezco a todos los que han trabajado conmigo desde mis inicios. Cada uno de ellos aportó a mi crecimiento y me permitió aportar al suyo. Y aunque a muchos no los he vuelto a ver, los recuerdo a todos. Les digo gracias y les dedico este libro. En mi desarrollo profesional y personal, hay personas que me han dado su apoyo y solidaridad en diferentes momentos de mi vida. Me abrieron puertas, me dieron oportunidades, creyeron en mí. Gracias a su generosidad pude avanzar, desarrollar mis habilidades y crecer. Gracias. Les dedico este libro. Siempre me han gustado las cartas. Tienen algo mágico, permiten ir más allá del tiempo y del espacio, invitan a la intimidad, pueden ser un medio de expresión para el alma y tienen el poder de la palabra. Hay cartas para todo. Cartas de bienvenida, de aprobación, de despedida, de contratación, cartas de desahogo, de felicitación, en fin. Y están las preferidas, las que siempre espero, las que cuando llegan alegran mi vida, las cartas de buenas nuevas y, claro está, las cartas de amor. Las cartas, como herramienta de trabajo, aparecieron al comienzo de mi vida profesional, en Profamilia, en el inicio de los años 70, en el programa radial Hacia una Nueva Familia, donde, junto a Mario Suárez, contestaba las cartas de los oyentes que escribían preguntando sobre sus hijos y su vida. Entre nosotros se creó una conexión y yo veía con asombro cómo cada día llegaban más cartas y era mayor la confianza que ellos depositaban en nosotros para contarnos sus problemas. Esas cartas me vincularon fuertemente con personas que no conocía. Hace 17 años volvieron a entrar las cartas en escena. El doctor Rafael Molina Morillo me motivó a participar en un proyecto
que era crear una columna para contestar cartas de los lectores del Listín Diario. Él también fue un mentor. Él también me apoyó y estimuló. Luego presenté los casos de las cartas y las respuestas en la revista del diario El Universo en Ecuador. También allá fueron muchos los que escribieron planteando problemas y pidiendo orientación. Yo siempre procuraba que mi respuesta ayudara en la búsqueda de soluciones. Gracias, don Rafael Molina Morillo. Gracias, Carlos Icaza. Hoy les entrego el hijo mayor de esas cartas. Querida Marta, es un libro que tiene la energía de los que escribieron, de los lectores y de todos los que han participado en el proceso. Este libro tiene un motor, Denis Mota, quien como cuento fue el gestor. Yo diría que fue el padrino. Este libro también tiene una madrina, Socorro Marmoleros. Ella lo cuidó, armó, desarmó y desde sus inicios ha trabajado en él y para él. Ella puso todas las piezas juntas para que hoy podamos presentarlo. Se lo dedico a ambos. Como ven, este no es mi libro, es el libro de todos. Lo dedico a todos, los lectores, consultantes, los que me siguieron en la televisión, los que asistieron a mis talleres, quienes contrataron mis servicios, asistieron a mis conferencias, participaron en mis programas. Y agradezco muy especialmente a los patrocinadores, los que han estado a favor de este proyecto. Sin ellos, todo hubiese sido más difícil. Gracias a ellos, el proyecto sigue creciendo. Y para terminar, dedico este libro a todos los aquí presentes y muy especialmente a Dios, que fue quien permitió que todos los puntos se unieran para hacer de Querida Marta una realidad. Gracias, gracias, gracias.